Bueno, estamos grabando ya, ¿eh? Y al final se puede hacer lo de... Ya no Ay, mira, yo venía Ana, echaba falta Ana. Ana, pues venga. Vamos. No digo yo la música, la letra, un vídeo, no las has podido hacer. Ana. No lo has hecho. Sí. ¿Quieres un micro? Esperamos por él. No, esperamos por él o... Bueno, igual está pasando. O como él es el secretario general, no. Ya no hace falta entrar. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Os hemos preparado una mesa redonda, bueno, nos han preparado estas chicas una mesa redonda para tratar diferentes temas, sobre todo las desigualdades en torno al mundo laboral, que es lo que compete a nuestros sindicatos. Y bueno, Clara, Maru, Lisa y Cintia. Os dejo con ellas, bueno, supongo que se presentarán ellas. Y que muchos ya los conocéis, son jamoranas las cuatro. Y bueno, os dejo con ellas y que si queréis participar o lo que os surja, que hoy estamos abiertos, que en un principio era lo que queríamos, que todo el mundo participase. Y nada, que disfrutéis, y a los que están en casa también que nos están viendo, pues que disfruten también. No sé si para intervenir cada una nos quitamos la mascarilla, ¿no? ¿Cómo lo veis? Como veáis vosotros. Sí, como estéis más cómodas. Sí, Vale, yo creo que se os entiende mejor. Por eso hay que fatigarnos. Bueno, yo soy Cintia. Me han dejado el papelón de empezar, de iniciar la intervención. Me parecía interesante y oportuno empezar dando un poco de contexto a este tipo de actos y a por qué seguimos de alguna manera reivindicando el 8M que es mañana. Entonces, pues bueno, con esta frase que es el lema, ¿no?, de esta mesa redonda, pues doy pie a justificar de alguna manera por qué sigue siendo importante el 8M. Bueno, creo que a las personas que estamos aquí no hace falta razones y seguramente todas las conozcamos, pero hay personas que siguen pensando que vivimos ya en una sociedad igualitaria. Y bueno, yo doy 3 razones, como digo, seguramente las personas que estemos aquí conozcamos muchas más, pero estas 3 razones son para mí, creo que claves. La primera es que sí es cierto que existe una igualdad formal, nuestra Constitución en concreto reconoce que somos iguales ante la ley, que todas las personas somos iguales ante la ley, pero eso, por desgracia, no se traduce en una igualdad real y efectiva. Las mujeres seguimos enfrentando a diario en nuestra vida, tanto privada como pública, pues una serie de desigualdades y que en muchas ocasiones pasan desapercibidas incluso para nosotras mismas. Hay personas que a lo mejor incluso no reconocen que sufran ninguna discriminación porque, bueno, como decimos muchas veces, la metáfora de falta ponernos las gafas moradas, ¿no?, para ver esas desigualdades. Como digo, estas desigualdades se dan tanto en lo privado como en lo público y pues una de sus caras más extremas, es por todas las personas que estemos aquí conocidas, es la violencia machista. La segunda razón que me parece importante destacar es que, a pesar de que, bueno, toda la lucha feminista y todas las conquistas que se han ido haciendo en la consecución del reconocimiento de ciertos derechos, pues basta cualquier crisis económica, política, basta un cambio en el gobierno para que todas esas conquistas se vuelvan a poner en tela de juicio, se vuelvan a poner en duda y se vuelvan a tener que salir a luchar y a conquistar de nuevo para mantenerlas o para realizar nuevas conquistas. Y en tercer lugar, está relacionada con esta frase que he rescatado de Audre Lorde, que habla de no ser una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. Para mí esta frase lo que significa es interseccionalidad, es decir, habrá mujeres que sintamos que estamos plenamente reconocidas y que no sufrimos ningún tipo de desigualdad, pero hay otras en las que por causas de edad, de etnia, de orientación sexual, etcétera, pues sí que concurren otras discriminaciones que, además, al ser mujeres, pues se ven aún más discriminadas. Entonces,
Entonces, bueno, me parecía importante destacar estos 3 aspectos antes de dar paso a la mesa redonda. La mesa redonda, el hilo conductor es cómo contribuimos profesionalmente a la igualdad. La idea es que vayamos interviniendo las 4 y que al final pues habrá un poco de debate, que nos preguntéis o que se genere un poco de conversación así entre todas las personas y que sea algo dinámico. Bueno, yo de formación soy graduada en Sociología, realicé el máster en Estudios Interdisciplinares de Género y a partir de ahí he ido compatibilizando pues, formación específica en distintos ámbitos como diversidad sexual, interculturalidad, etcétera, con el área profesional. Mi ámbito de intervención es la investigación social aplicada en políticas públicas, esto que suena así un poco abstracto, que ahora iréis viendo así más ejemplos. Actualmente lo que hago es, soy consultora en el área de innovación de políticas públicas de una empresa que se llama Red2Red, que está situada en Madrid. Y bueno, desde Red2Red lo que hacemos es, de alguna manera, acompañar a las diferentes administraciones públicas en la planificación y en la gestión de las políticas públicas que están relacionadas con la igualdad. Y también, de alguna manera, intentamos ayudar y acompañar a entidades del tercer sector en el desarrollo de las propuestas que están también relacionadas con estas políticas públicas. De manera más concreta, lo que me dedico yo en mi día a día es aplicar de alguna manera la perspectiva de género desde un punto de vista transversal e interseccional en estudios sobre diferentes temáticas sociales, planes estratégicos o asistencias técnicas que hacemos a las diferentes entidades. De forma más concreta os he puesto algunos ejemplos porque creo que todavía ha costado alguna gente ver qué es esto de la consultoría o qué es esto de las asistencias técnicas, la planificación. Pues estos son 3 de los proyectos que actualmente son accesibles a través de Internet. El primero se publicó en 2018, todavía no estaba en la empresa de Madrid, lo hice junto con la Universidad de Valladolid. Es un estudio sobre la violencia de género en el medio rural de Castilla y León, fue como una petición de la Junta de Castilla y León y el objetivo de este estudio de lo que trataba era de intentar ver cuáles son las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres rurales y que hacen que sean más vulnerables ante la violencia machista. El segundo es un informe que ya realicé dentro de Red2Red para el Instituto de las Mujeres. Es un informe sobre género y cambio climático. Tuvo la verdad que bastante impacto porque era relativamente novedoso cuando se publicó. Y bueno, en este informe lo que tenemos en cuenta son como un doble enfoque. Por un lado, analizábamos cómo las personas en relación al género contribuíamos de manera distinta a lo que es el cambio climático, con nuestras acciones, con nuestro día a día, y luego también cómo los efectos del propio cambio climático eran diferenciales entre mujeres y hombres. No os lo desvelo, no hago spoiler, por si lo queréis leer. Lo podéis consultar a través de internet. Y el tercero es un informe que realizamos durante 2021 para la Comunidad de Madrid. Es un estudio que nos pidieron hacer sobre las víctimas de violencia de género que están inscritas en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. La idea era de alguna manera ver qué necesidades de empleo y formación presentaban y plantear medidas para mejorar la inserción laboral. Actualmente uno de los proyectos en los que me encuentro trabajando es la elaboración, diseño y seguimiento de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas que tiene el periodo 2022-2025. Estamos trabajando desde Red2Red en equipo con Federación de Mujeres Progresistas
y bueno, pues al servicio de la delegación, que es que nos va de alguna manera pues acompañando también en este proceso, porque al final es una petición suya y bueno, del propio Ministerio de Igualdad, y es en lo que estamos ahora con mayor dedicación. La propia delegación reconoce en la web, bueno, y lo ha hecho en la presentación pública de la estrategia, que esta estrategia pretende ser la hoja de ruta para las políticas públicas en materia de prevención, de atención, de recuperación y reparación de las víctimas de las violencias machistas, y además es una estrategia que se ha reconocido como ambiciosa y que, bueno, que no tiene precedentes en España, ya que no solo considera todas las violencias, además de la violencia de género, que ya estaba considerada anteriormente por otras normativas, sino que además también, y en el sentido más amplio, considera todas las mujeres, que hasta ahora pues parecía que solo había un tipo de mujer, cuando eso no es así. Y bueno, ahora nos encontramos en la fase de participación de la estrategia. Os he puesto aquí abajo como el enlace. Es una imagen del enlace. Dentro de la participación se considera la participación de la sociedad civil, así que cualquiera de las personas que estáis aquí, si os apetece, os interesa participar, hasta el 20 de marzo tenemos un cuestionario de participación. En la propia delegación, si ponéis estrategia estatal, seguramente os aparezca fácil, y bueno, es también una forma de sentirse partícipe de este tipo de políticas y este tipo de estrategias. Muchas gracias por atenderme. Espero que no se os haya hecho muy largo. Voy a dar paso a Elisa. Muchas gracias. Vale, bueno, buenas tardes. Yo me llamo Elisa. Soy técnico en la asociación ADES, que no sé si conocéis. Es una asociación local. A ver, que ahora os cuento un poco. Ahí está. Bueno, yo también he seguido un poco el hilo de cómo contribuimos profesionalmente a combatir estas desigualdades. Primero, bueno, os voy a presentar brevemente qué es la asociación ADES, por si no la conocéis. Estamos en la calle Colón y sobre todo promovemos la inclusión de personas en riesgo de vulnerabilidad y desarrollamos programas de actuación social, laboral, formativa para fomentar la autonomía e independencia. A lo largo de los años que llevamos trabajando y un poco en los diferentes sectores en los que nos enfocamos, pues vemos diferentes tipos de desigualdades. Entonces he querido destacar un poquillo, a grosso modo y de manera general, cuáles son las que más vemos en nuestra práctica diaria, que serían las que os pongo un poco ahí. Hay situaciones de bastante dependencia económica, los sectores laborales son más precarios, tienen menor tiempo de cotización, falta de formación continua y situaciones especialmente vulnerables. Sobre todo quería pararme en el ámbito laboral y formativo, porque es en el que más nosotros trabajamos en nuestro día a día. Y me gustaría explicar quizá brevemente estas cosinas, aunque luego me meto más en harina. Pero bueno, nos llegan situaciones de mujeres, sobre todo de mediana edad, en el que normalmente han sido mamás, y en ese periodo en el que han sido mamás pues han dejado de trabajar, han dejado de formarse, con lo cual pues existe menor tiempo de cotización, la formación también se ha parado, entonces se encuentran en una situación bastante vulnerable, porque ya nosotros llegan con una situación económica también muy concreta. Entonces todo se hace como un poco bola, ¿no? Si al final tienes una situación económica más vulnerable, si hace mucho que no te has renovado formativamente, si encima llevas bastante tiempo sin cotizar, pues te encuentras como que no sabes por dónde tirar, ¿no? Y nos lo encontramos bastante. Quiero centrarme también un poquito en breves datos así que he sacado un poco haciendo esta mesa redonda, sobre todo la brecha salarial, porque me parece pues especialmente grave lo que está sucediendo y lo que sigue sucediendo. Entonces he recopilado estos 4 datos de datos de estudios de la ONU Mujeres y de Ciudades.es, y os los voy a contar un poquito, ¿vale? A ver qué opináis. Estos 4 datos también los he puesto con la intención de que vosotros también luego, si os apetece, nos deis un feedback y nos digáis pues qué os parece, si pensáis lo mismo o bueno, qué opináis, ¿vale? Una de las razones es que hay puestos equivalentes que tienen distinta remuneración y no se sabe muy bien por qué. Bueno, sí se sabe muy bien por qué. Yo he puesto el ejemplo, por ejemplo, de las personas que trabajan en la limpieza,
junto a las personas que son conserjes, ¿no? Que son equitativamente iguales a nivel laboral, pero la remuneración es diferente. Y esto viene arrastrando porque los empleos tradicionalmente feminizados están peor remunerados, y eso es así la realidad que nos encontramos. Luego, el reparto es desigual en las tareas de cuidados. Creo que esto no hace falta destacarlo, o sí, bastante, para que se tenga bastante en cuenta, porque somos las mujeres las que más recortamos nuestras jornadas para dedicarnos al trabajo de cuidados no remunerado, con lo cual recortamos nuestras jornadas, ingresamos menos dinero, cotizamos menos tiempo. Los complementos premian unas tareas sí y otras tareas no. Se tiende a premiar más las tareas socialmente masculinizadas, y he puesto el ejemplo de existen pluses por trabajar con maquinaria pesada, pero no existen pluses, por ejemplo, por trabajar con productos químicos, en el sector de la limpieza, por ejemplo. O se premia también la libre disponibilidad de los trabajadores. ¿Y quién suele tener más libre disponibilidad en el mercado? Pues tradicionalmente los hombres, porque no se dedican a las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, pues ese premio pues las mujeres no lo suelen recibir. Y luego arriba he destacado que en los puestos de liderazgo todavía las mujeres tienen aún muy poca representación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y bueno, pues como todos sabemos, son los puestos de liderazgo los que generan, aparte de representación y representatividad, pues sueldos más elevados. Entonces, bueno, si mezclamos un poco todas estas 4 razones que me han parecido 4 razones potentes, pues tenemos algunos datos que son coherentes con estas 4 razones, ¿no? Así brevemente, para no tardar mucho, pero me parecían como muy interesantes. En 2018 el salario anual más frecuente de las mujeres era de 15.484,40 euros, mientras que el salario anual de los hombres fue de 18.470,80, casi 3.000 euros de diferencia anual, que representa una brecha del 16,2. Pero si lo miramos de otra manera, en vez del salario anual lo miramos por hora, observamos que a tiempo completo la brecha salarial es del 6,7%, donde las mujeres en 2018 por hora se le pagaba de media 11,9 y a los hombres 12,8, o sea, casi un eurazo más. La brecha salarial de género incrementa con la edad, siendo la más elevada en las personas trabajadoras de 55 a 64 años, con 18,2. Y luego los sectores de actividad económica, según el Instituto Nacional de Estadística, donde tienen la brecha de género más elevada son en las actividades sanitarias, asistenciales y de servicios sociales, con un 22,3, que es una barbaridad. ¿Qué nos encontramos nosotros también en el día a día? Que hay una dificultad extra, que es la de las mujeres migrantes. En la publicación que os pongo ahí arriba, la de Mujer, Inmigración y Trabajo, que está en libre descarga en colectivo IOE, aborda estos 3 sectores, que es donde se han encontrado que las mujeres están sobre representadas, que son el servicio doméstico, la limpieza y la hostelería, que a veces la complementan con el trabajo sexual en ocasiones. Y luego la Organización Internacional del Trabajo en 2021 ha señalado que 8 de cada 10 mujeres migrantes trabajan en servicios de limpieza y asistencia en el hogar, que un poco pues perpetúan el rol de la mujer como cuidadora, pero aparte de eso tienen muchísimas menos prestaciones que contribuyen tanto a su futuro como al de sus familias. Sin ir más lejos, pues si estás contratada dentro del régimen de hogar, pues no tienes derecho a paro. Así que eso me parece una barbaridad, que creo que está a punto de cambiar, esperemos que sí, pero vamos, que me parece una barbaridad, es lo que me decís que os parece a vosotros. Y luego nosotros también en nuestra práctica diaria nos encontramos mucho con las mujeres migrantes, tienen un montón de dificultades para homologar sus estudios, aparte de dificultades burocráticas y meramente documentales, tienen muchísimas dificultades económicas, porque dependiendo del país de donde vengas, también tienes más facilidad o menos, o es más caro o menos, pero a lo mejor tú has venido aquí escapando de una situación casi de un día para otro, y te encuentras con que no tienes ni recursos económicos ni recursos vitales, y tampoco tienes recursos para poder pagarte una homologación de estudios, con lo cual, aunque tú trabajaras de abogada en tu país, pues tienes que partir absolutamente de cero. Eso nos lo encontramos bastante. Y luego situaciones desiguales en cuanto a libertad y derechos, sobre todo si vienen con compañeros, ya sea marido, novio, etcétera, etcétera. Entonces siempre están un poco en segundo plano, la verdad, tristemente. ¿Y qué hacemos desde la asociación? Bueno, pues lo he englobado en 3 puntos así gordotes y os voy a contar brevemente. Así que hacemos para no alargarme mucho. Bueno, acciones para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Tenemos
un programa de reparto de alimentos. Somos organización autorizada para el reparto en el programa de ayuda alimentaria del Fondo Español de Garantía Agraria. También en cuanto a la vivienda, pues gestionamos un recurso habitacional para personas en situación de vulnerabilidad social, y sí que en ese recurso nos centramos especialmente a las personas que han tenido penas privativas de libertad. Luego también gestionamos vales de material escolar para estudiantes al inicio del curso, y tenemos un programa que se llama Reincorpora, que lo coordina Fundación La Caixa, que ofrece a las personas privadas de libertad un itinerario personalizado de inserción, tanto acompañamiento como formación, como orientación laboral. Luego, en el punto número 2, he destacado el apoyo y el asesoramiento para la inserción laboral. Aparte de ser agencia de colocación, también dentro del programa Incorpora de Fundación La Caixa está como el programa en sí mismo de acompañamiento y asesoramiento puramente de orientación laboral para todo aquel que lo necesite y que lo solicite. Y luego el tercer punto, formación específica, adaptada y profesionalizante. Nosotros gestionamos y diseñamos programas formativos todos los años, 2 o 3, dependiendo un poco de la demanda y viendo un poco pues, cómo se está moviendo el sector empresarial y económico a nivel local, para hacer cursos que se requieran en ese momento, en esta ciudad o en esta provincia, y que las personas que tienen una situación más vulnerable puedan insertarse más fácilmente. Así que eso así brevemente. Y esto, bueno, para un poco concluir, ¿dónde notamos todo esto que hacemos? Pues creemos que el invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, a la autonomía personal y a un crecimiento económico inclusivo de la sociedad. También la enseñanza de competencias transversales, técnicas y digitales en los cursos que diseñamos creemos que pueden facilitar la independencia y la autodeterminación de las personas. Y este acompañamiento y asesoramiento que hacemos personalizado y información sobre derechos y recursos, sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género en situación de riesgo y vulnerabilidad y con diagnósticos clínicos, físicos y mentales, creemos que también les puede ayudar bastante, sobre todo para un poco pues, ver un poco el camino o ver un poco qué opciones tienen dentro de esta ciudad, ¿no? Tanto mujeres migrantes como mujeres en situaciones pues, vulnerables o que no se esperaban que iban a estar en esa situación. Eso es a grosso modo lo que hacemos. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Y si queréis aquí al final Maru te hace pincho también. Al final María Eugenia te hace la presión. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé, ¿me quito la mascarilla? Si estás más cómoda, si quieres. Se me ha olvidado. Sí, que está más cómoda. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Alba que me llamó, que me invitó, pero bueno, también a Cintia porque es un poco culpable de que esté aquí hablando de algo tan curioso como es el sexo. Hoy voy a hablar de sexo. Pero no es lo que tenéis todos en la cabeza porque esto da mucho más de sí, Bueno, y estoy muy agradecida porque además cuando me invitaron, yo que suelo ser muy díscola, ya les dije que bueno, que yo tenía un discurso a veces un poquito rebelde y que bueno, porque yo tengo opiniones a veces un poco críticas con respecto a algunos discursos de los... Se me oye bien, ¿no? Atrás no. Atrás no. Atrás. Sí. Hablo poco alto, ¿se me oye bien ahora? Sí. Bueno, como decía, bueno, soy a veces crítica con ciertos discursos del actual feminismo, vamos a decir, instaurado más institucionalmente, porque no estoy de acuerdo con algunos planteamientos de base, pero bueno, como estamos aquí para dialogar y para hablar, pues yo creo que esto siempre enriquece, ¿no? Y estoy muy agradecida que me hayan invitado. Yo voy a hablar de, como me han dejado, pues voy a hablar de algo que a mí me apasiona, que bueno, es la sexología, en concreto desde el marco epistemológico de la sexología sustantiva, que ahora voy a intentar, en estos 10 minutos voy a intentar, a ver si soy capaz de explicar lo que es y sobre todo, bueno, dejar claros algunos conceptos
y algunas ideas que yo creo que es importante reflexionar desde ellas, más que hablar de cómo contribuyo yo, porque ahora mismo, bueno, todos es conocido que no me estoy dedicando a esto, me dedico a otra cosa. Espero dedicarme en cuanto acabe lo que estoy haciendo ahora mismo, pero bueno, creo que se puede hablar de qué aporta o qué puede aportar la sexología, en este caso la sexología sustantiva, a conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bueno, entonces, lo primero, que es la sexología sustantiva. Bueno, la sexología no es follología, porque la mayor parte de la gente piensa que es esto, es lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Que es lo que tratamos los sexólogos, es aquello que hacemos fundamentalmente con los genitales y en un contexto bien en solitario o bien en interacción. Pero realmente la sexología, en concreto hablo de la sexología sustantiva, es la disciplina que habla de los sexos, que estudia y que se preocupa por conocer los sexos. Es fundamentalmente el sexo que se es, ahí tenéis el sexo que se tiene, que es aquello que tenemos entre las piernas, ¿no? Lo que tiene que ver más con lo genital, el que se hace, que es lo que tenéis todos en la cabeza hasta hace un momento, pero fundamentalmente el sexo que se es, el ser hombre, el ser mujer y lo que ello implica, ¿no? Con todas sus identidades, sus diferencias, sus mixturas, ahora entenderéis, voy a intentar explicar lo que es esto, y sus interacciones tanto en el plano íntimo como en el público. Todos somos seres sexuados, hombres o mujeres, y además con una enorme diversidad de posibles hechos de intersexualidad. La intersexualidad es un fenómeno absolutamente universal que se da en todos los seres humanos. Bueno, diría también que en todos los mamíferos, pero incluso invertebrados, pero vamos a centrarnos en los seres. Y además la intersexualidad, que es bueno, esas diferencias que hay entre uno y otro sexo, se dan a muchos niveles y no solo en lo que es más evidente, es decir, no solo en lo que es más visible, sino también en otras estructuras, fundamentalmente cerebrales y no cerebrales, no visibles, mentales, que supone que haya enormes diferencias en comportamientos y emociones entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, voy a aclarar otra serie de términos. Es la norma, como digo, no es la excepción, es un fenómeno universal y a todos nos atraviesa. Luego volveré sobre el tema de la intersexualidad porque me parece importante. El sexo, pues por tanto, es la culminación de un proceso de sexuación, es decir, de una serie de acontecimientos biológicos, psicológicos y sociales que hacen que finalmente seamos seres sexuados, hombres o mujeres, lo que cada uno le corresponda, y bueno, todos acabamos siendo seres sexuados. La sexualidad es la manera en que nosotros vivimos, es la subjetividad de cómo vivimos ese sexo que somos, cómo vivo yo el ser mujer, cómo vive cada uno el ser mujer o ser hombre. La erótica pues sería la expresión conductual de la sexualidad, es habitualmente lo que todos hablan o conocen como tener sexo o las relaciones sexuales, ¿no? Y tiene que ver solo eso, con la conducta y con una expresión de esa sexualidad, ya sea de manera individual o en interacción, ya sea con dos, con tres o con los que sean. La identidad sexual es la condición y la vivencia del ser, ¿no? El ser hombre o ser mujer, y esto da igual los genitales que uno tenga y el sexo que uno le asignen al nacer, porque el sexo, la egosexuación, que es que llamamos los sexólogos, está en el cerebro y no en los genitales. Además ya cada vez están más claras las estructuras cerebrales que sustentan esta identidad. Y por último, pues la orientación sexual del deseo, lo que nosotros llamamos la OSDE, los sexólogos, por sus siglas, que es básicamente hacia dónde orientamos el deseo cada uno, si nos gustan los hombres o las mujeres. Y en este caso hay un continuo, ¿no? La orientación es dimórfica, hacia un hombre o hacia una mujer, pero no es disyuntiva, es decir, puede ser hacia los dos o preferentemente hacia uno, pero un poco también hacia los otros. Todos nos situamos en un continuo. El señor Kinsey, que fue un sexólogo que a lo mejor os suena, habló de él. Bueno, pues todos estos conceptos son clave y son fundamentales. Y si todos fuéramos capaces de entenderlos, si esto se explicara en las escuelas, si hubiera una buena educación sexual, solamente entender estas cosas ya bastaría para ahorrarnos muchísimas dificultades, mucho sufrimiento y sobre todo muchas situaciones de de discriminación y de desigualdad, porque entenderíamos que efectivamente la diversidad es la norma y no la excepción, es un valor a cultivar y no algo que tengamos que combatir. A ver, si me enrollo mucho y me alargo mucho, me lo decís porque yo voy a intentar correr. Bueno, la sexología es la ciencia de los sexos, ¿no?
Entonces yo soy prosexo, lo siento mucho, no soy progénero. Y ahora voy a explicar los motivos, ¿no? No lo negamos, lógicamente, pero yo soy prosexo. Estudiamos a los seres humanos, a los individuos, en tanto que seres sexuados, ¿no? Tienen una biografía que está influida por montones de factores. Y obviamente la educación y la cultura son factores muy importantes que determinan nuestras formas de sentir, de ser, de comportarnos, en definitiva, de estar en el mundo como hombres o como mujeres. Pero no se puede obviar, en este caso, la importancia de la biología dentro de esa biografía sexual y sexuada. Y de hecho, en la mayor parte de los campos de investigación y de estudio del ser humano, del comportamiento y demás, hace ya mucho que se dejó atrás esa disyuntiva o esa dicotomía entre lo innato y lo adquirido, ¿no? Entre la biología y la cultura. Porque las dos en solitario son reduccionistas, ninguna de las dos en solitario explica la totalidad de la complejidad de los hechos humanos y de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, si nos centramos o pensamos que todas las interacciones entre los hombres y las mujeres están determinados únicamente por las relaciones de género, o sea, por lo que se nos inculca o por las normas y los roles que nos impone la sociedad, yo creo que queda un poco incompleto ese análisis de las relaciones, ¿no? Porque desde el punto de vista de la sexología sustantiva no abarca toda esa complejidad básicamente porque deja fuera el deseo erótico, que juega un papel fundamental en cómo se desarrollan esas interacciones, ¿no? Bueno, quiero destacar aquí el concepto de intersexualidad en este contexto, ¿no? Igualdad, para mí esto es clave, no es uniformidad. La diferencia tiene un gran valor. Desde el ideal igualitario que normalmente se supone o que viene de la teoría de género, según el cual somos todos iguales al nacer y lo único que nos diferencia, pues a lo mejor es la educación, lo que nos inculcan desde esta cultura patriarcal, ¿no? Bueno, a través de la educación, por tanto, podemos eliminar esa discriminación, ¿no? Si la discriminación viene ahí, y podemos llegar a ser iguales. Esto puede llevar entonces a pensar que quizás si aparece alguna diferencia entre hombres y mujeres, pues es síntoma de desigualdad. Sin embargo, desde la sexología sustantiva, entendemos frente a este concepto del género que el sexo es un concepto más amplio, tiene un marco teórico más amplio, más sólido y que tiene ciertas raíces epistemológicas, y aunque el sexo no menosprecia la biología, tampoco es determinista en este sentido, ¿no? No olvida, desde la sexología no se olvida que existen relaciones de poder, claro que existen y existen desigualdades, pero no entiende que la diferencia sea sinónimo de discriminación. Al contrario, ¿no? Lo que se busca justamente es comprender las relaciones entre hombres y mujeres para renegociar justamente esos roles y esas expectativas que se nos atribuyen a uno u otro sexo. Y como pongo ahí, para superar las desigualdades hay que comprender las diferencias, ¿no? Y esto supone abandonar ese dimorfismo sexual desde el que se suele presentar lo masculino y lo femenino como dos realidades estancas, ¿no? Como opuestas. Yo por eso abogo por la intersexualidad, abogamos o entendemos en la sexología sustantiva que hay un continuo sexual, ¿no? Todos somos intersexuales, todos nos situamos en algún momento, en algún punto de ese continuo. Y los sexos no solamente convivimos socialmente, todos dentro de cada uno de nosotros tenemos algo del otro sexo, ¿no? Tengo ahí una cita que os he puesto de Gregorio Marañón, que yo no sé si sabíais que antes de la Guerra Civil este señor se le dedicaba a la sexología, es uno de los padres de la sexología en España, pero bueno, cuando llegó el régimen decidió quedarse aquí y prefirió dedicarse únicamente a la medicina. Y bueno, él dice, lo masculino y lo femenino no son valores opuestos, sino polos de una única función humana, que es la sexualidad. Y por eso todos llevamos dentro algo también del otro sexo. La clave aquí es la idea de compatibilidad, es qué es lo que cada uno tiene del otro sexo, qué es lo que tenemos en común los hombres y las mujeres y también cuáles son nuestras diferencias. Así que con esto en la cabeza, si entendemos que los dos sexos somos parte de un continuo, a partir de aquí no tiene sentido ya pensar que hay uno que sea superior al otro, ¿no? Desde luego sí son diferentes, pero ninguno es superior al otro. Y aquí superamos, desde aquí se supera ese debate biología-cultura, porque entendemos que la sexuación ocurre a lo largo de toda la biografía y podemos poner el énfasis en la diferencia en lo que cada uno de los sexos pueden ofrecer y compartir. Y aquí voy yo creo que
al melón. Sí, es que el otro día me decían que esto es un melón un poco así de abril, pero esto es de abrir melones. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, el deseo probablemente es uno de los mayores espacios de la sexuación o de la sexualidad o de las diferencias sexuales donde más diferencias mostramos los hombres y las mujeres. Y desde luego para la sexología sustantiva, lógicamente, como no puede ser de otro modo, el deseo erótico es un valor. Y de hecho, para las feministas radicales, yo creo que de los primeros, de los años 70, era también muy importante esto, ¿no? La erótica y el cuerpo en la vida de las mujeres, y era algo que se reivindicaba como un derecho que había sido arrebatado y negado durante muchos años por el patriarcado, ¿no? Por parte de los poderes religiosos fundamentalmente y políticos. Desde mi punto de vista, yo creo que siempre se vio con mucho miedo por parte de los hombres la sexualidad femenina, ¿no? Porque el hecho de que la mujer tomara conciencia del poder que puede tener sobre un hombre con su erótica, con su cuerpo o con un manejo de su sexualidad conscientemente, pues yo creo que les daba miedo y por eso nos lo negaban. Sin embargo, en los años 80, el feminismo cultural y antipornográfico puso el foco más bien en el peligro, olvidando reflexionar sobre el placer, ¿no? Y planteaba que la violencia masculina era una cuestión de identidad, que era inherente a cualquier hombre, y que cualquier hombre pues era un agresor en potencia, ¿no? Que la sexualidad masculina, la forma de vivir los hombres, su sexualidad y su deseo, pues era violenta, y por lo tanto su sexualidad, si el hombre era por naturaleza violento, pues su sexualidad también lo era. En cierta manera yo creo que esta postura ha perdurado bastante hasta hoy, ¿no? Y yo creo que además está en la base de muchas reflexiones sobre lo que se considera violencia sexual contra las mujeres. De manera que a veces la relación sexual heterosexual ya es una relación de dominación, ya se está considerando una relación de dominación. O sea, el impulso sexual más fuerte se considera que es un rasgo masculino y entonces la sexualidad femenina quedaría como supeditada y reducida a la expresión de ese dominio masculino. Y como el deseo masculino es más directo, es más genital, es más coitocentrado y más fuerte, pues es negativo per se, incluso no solo es masculino, sino que es machista. Directamente se equipara con machismo. Y por lo tanto, habría, desde esta perspectiva, que obligar a los hombres a cambiar su sexualidad o su forma de desear. Yo creo que esta perspectiva ha trascendido ya un poco incluso el propio movimiento feminista desde que surgió y se ha asimilado bastante en el seno de las instituciones democráticas, ¿no? Y como digo, el deseo pues es una de esas facetas en las que los hombres y las mujeres nos diferenciamos mucho y vivimos de forma muy diferente. Pero criminalizar y rechazar la erótica masculina per se, porque se considera violenta y machista en su forma masculina, porque es diferente a la femenina, yo creo que en el fondo es un poco no aceptar las diferencias que hay entre unos y otros, no aceptar esas diferencias sexuales. Y es que la sexualidad no se deriva del ser, la sexualidad entendida como deseo erótico, no se deriva del género. Hay que tener en cuenta sí o sí al cuerpo, hay que tener en cuenta la biología y la fisiología. Y si negamos la influencia de esos aspectos en el deseo, si se niega la biología, si se niega la psicología, si se niega la sexología, pues a lo mejor caemos en un error en el que han caído muchas religiones, ¿no? De explicar lo sexual y a los sexos y sus relaciones con dogmas demasiado rígidos que además no son nada liberadores, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que mediante la sexología y la investigación es como podemos comprender la variedad sexual, como podemos entender la diversidad enorme, casi infinita o prácticamente infinita de preferencias eróticas, de modos y formas de expresión erótica, ya sea masculina, femenina o ya sea de uno u otro sexo, independientemente del objeto de deseo de cada uno. Y siempre, obviamente, sin enjuiciarla, ¿no? Sin juicio. Yo creo que el actual discurso feminista, un poco imperante y un poco institucionalizado ya, es, sobre la sexualidad y el deseo erótico, es un poco reduccionista en este sentido y a veces se nos habla de que vivimos en la cultura de la violación. Y obviamente, y esto nadie lo pone en duda, hay que erradicar las agresiones sexuales, hay que ponerlas sobre la mesa y denunciarlas. Pero también nos encontramos con este afán y con este objetivo que es muy loable, que se está estigmatizando un poco quizá cualquier práctica erótica que se salga de lo habitual. Simplemente la intencionalidad sexual, el intento de un acercamiento
a lo mejor a la seducción, ya se tacha o se puede tachar o llegar a tachar de acoso sexual, ¿no? A mí esto me parece que es bueno, pues que no ayuda a ninguno de los dos sexos, ¿no? Hombres y mujeres vivimos la erótica de forma muy diferente y obviamente, como decía, la biología tiene mucho que ver porque somos cuerpo, nos guste o no nos guste, somos cuerpo, pero si lo ignoramos no vamos a ser capaces de entender completamente las diferencias entre nosotros y no vamos a llegar a una comprensión mutua. Entonces, bueno, en una agresión sexual, en una violación en el extremo, estas son cometidas por hombres, claramente, ¿no? Pero son hombres que no son capaces de controlar esos impulsos y esto no justifica esta conducta, ni muchísimo menos, ¿no? No les hace inocentes. ¿Pero qué implica? Que entonces, si esto es así, lo que tenemos que hacer es enseñar a los hombres a desear lo deseable o como mínimo a controlar lo que no es deseable. Y desde luego aquí la teoría de género ha ayudado muchísimo y tiene muchísimo que decir. Pero no basta con educar a los hombres diciéndoles que son potenciales agresores o con decir a las mujeres que son potenciales víctimas. Yo no creo que se deba, en este caso, enjuiciar o censurar la erótica masculina per se, ¿no? Porque obviamente hay algunos hombres que son psicópatas, que no son capaces de controlar ni gestionar su instinto, su deseo erótico, pero creo que la mayoría de los hombres no son violadores, la mayoría de los hombres sí son capaces de controlar sus deseos sexuales. Y entiendo que si criminalizamos los modos de la erótica masculina, no solo es un problema para los hombres, también lo es para las mujeres, ¿no? Yo creo que no nos libera ninguno y nos culpabiliza a todos. Voy a pasar. Y nos culpabiliza porque, por un lado, ellos, los hombres, los chicos, vamos a pensar también en adolescentes, se pueden sentir culpables por su propia masculinidad y por ese deseo genital que sienten y que no pueden evitar, pero que lo van a ver como algo sucio y como algo malo per se. Y ellas también se van a ver culpabilizadas por su feminidad, sobre todo si manifiestan su deseo erótico de manera excesiva, ¿no? Y van a ser, además, bueno, yo creo que culpabilizadas o sentirse juzgadas tanto por hombres como por otras mujeres, pero también si son más pasivas y si les gusta sentirse deseadas, ¿no? Lo digo ahí, muchas mujeres disfrutamos de la erótica heterosexual, nos gusta sentirnos deseadas, es algo que nos pide el cuerpo. Y yo creo que tampoco hay que negar esa faceta del deseo femenino, que puede ser así también, o puede que no, pero también puede ser así. Entonces, bueno, yo creo que en algunos aspectos el deseo erótico femenino, la sensualidad, el placer, ya no forman parte del discurso feminista sobre lo sexual, ¿no? A mí me parece una pena, siempre lo fue, yo creo que además siempre lo fue, y fue una de las mayores reivindicaciones, ¿no? de este feminismo. Y entonces yo creo que eso hace que muchas mujeres quizá no se sientan representadas por este feminismo en concreto, porque da la impresión de que no se ha entendido o no se entiende que a muchas mujeres les gusta la erótica, les gusta follar por follar, les gusta que se puedan liar con alguien y no tenga que haber afectos de por medio, y que, bueno, esto ni es patológico, ni mucho menos están sometidas ni dominadas, al contrario, ¿no? Yo creo que la erótica, el deseo, es algo muy empoderante, es fuente de placer, es fuente de vida, siempre y cuando, lógicamente, sea en el marco de las relaciones consentidas y mutuamente deseadas. El deseo no entiende de normas, a ver, creo que es la última ya, no os doy más la paliza, lo prometo. No entiende de normas, no decidimos lo que deseamos y no siempre sabemos explicar por qué lo deseamos. Pero si criminalizamos el deseo heterosexual y rechazamos la erótica masculina per se, diciéndoles, y les decimos además a las mujeres lo que deben o no deben desear, pues no estamos haciendo favor a ninguno. Y al contrario, yo creo que esos roles que nos dicen que tenemos que calzar tacones, que tenemos que tener una talla 38, llevar un escote para ser deseables o para ser sensuales, son igual de impuestos, igual de encorsetados, igual de artificiales que aquellos roles que nos dicen que tenemos que desterrar todo aquello que huela a sexy en nuestro armario, ¿no? Porque a lo mejor también nos apetece. Y en todo caso, como digo, el sexo es fuente, el deseo es fuente de poder, de vida y de placer, y empodera. ¿Hay peligros? Sí, pero no todo es peligro. Y en ese sentido, creo que la sexología tiene mucho que decir. Yo creo que no tenemos que educar a
las mujeres de esta generación en la idea de que todo lo que les ofenda en su relación con los hombres es machismo, ¿no? Yo creo que esta forma de entender las relaciones humanas ni es emancipadora, ni es liberadora, ni fomenta la autonomía de las mujeres, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es educar sexualmente, es educar a los sexos, dar recursos a las mujeres y a las niñas para que entiendan las complejidades de las relaciones y para que comprendan la complejidad del deseo, del suyo y también de potenciales compañeros o compañeras, ¿no? Pero bueno, este tipo de conflictos se dan habitualmente mucho más en el marco de las relaciones heterosexuales. Pero en todo caso, entenderse es fundamental, entender al otro también, para entender las propias contradicciones, para aceptar los propios deseos, ¿no? Que sepan que son las únicas dueñas de su sexualidad, que les pertenece y que son responsables además de ella también, ¿no? No deberíamos decir que todo es violación, que todo es agresión. Esto yo creo que además no le hace ningún favor a los que realmente han sufrido una agresión o una violación, ¿no? Trivializaría este problema. Y ya, bueno, todo esto lógicamente a través de la educación sexual en todos los ámbitos del nivel del sistema educativo, del asesoramiento sexológico y de la terapia sexual y de pareja cuando ya se llega a, bueno, ciertas dificultades o conflictos. Entonces diréis, bueno, ¿y todo este rollo que nos ha soltado? ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve la sexología sustantiva o el trabajo en la sexología para conseguir la igualdad? Fundamentalmente porque yo veo fundamental, muy importante o básico, que para llegar a la erradicación de las desigualdades, a que consigamos una igualdad efectiva, es inevitable que acabemos entendiéndonos, ¿no?, entre los sexos. Y la sexología sustantiva como marco de análisis y de comprensión de los sexos y sus relaciones, yo creo que tiene mucho que decir para quitar de la cabeza actitudes dogmáticas, sectarias, sobre cómo debemos ser o cómo debemos comportarnos las mujeres y también cómo pueden o no pueden ser los hombres. Siempre, desde luego, desde el marco del respeto a las mujeres y a lo femenino. Y bueno, entender que somos diversos, diferentes, singulares, en definitiva, promover, cultivar, facilitar, que nos conozcamos entre nosotros, los sexos, que somos diferentes, que esa diferencia además es riqueza, que desde el respeto mutuo y la cooperación compartir esas diferencias nos beneficia a todos, porque también tenemos cosas con las que nos identificamos o que tenemos en común. Promover la comunicación y las relaciones nutritivas y sinérgicas, donde la erótica y el placer se vivan de forma sana y sin dogmas rígidos. Y desde luego que para mí, esto es básico, a mí nunca me ha gustado que nadie me diga lo que tengo que hacer, cómo tengo que pensar ni lo que tengo que decir. Entonces, yo creo que lo que debemos es promover, cultivar y facilitar que cada uno podamos estar y ser en el mundo desde nuestras formas singulares y diversas de sentirnos hombres o mujeres y reconociendo desde luego el valor igual que tiene el otro. Muchas gracias y perdón. Ya tenemos lo que es asesor. Yo soy Clara, me llamo Clara García Fraile. Al micro. Ahí se ve, sí que no. ¿Se oye bien? Sí, mejor. ¿Qué está pasando esto? ¿Cuánto tecnología? Yo me llamo Clara García Fraile y ¿me oís bien? Sí. Me dedico a las artes escénicas y las artes visuales, así que vengo a hablar un poco de esa otra parte que ha comentado María Eugenia, que es la cultural. ¿Qué hago yo en mi trabajo dentro de
del ámbito cultural relacionado con el tema que nos ocupa hoy. Para empezar, mis trabajos suelen centrarse o explorar o experimentar en torno a cómo nos relacionamos con relatos y con imágenes que me parece que producen y que reproducen relaciones de dominación. Un ejemplo sería esta oficina de donaciones de amor, por ejemplo, en la que intentábamos explorar cómo construimos la idea del amor y cómo la burocracia intenta controlarla. Nos basamos en las entrevistas que se hacen en los registros cuando personas de diferente nacionalidad quieren casarse, que de alguna manera intentan estandarizar qué es válido como una relación amorosa y qué no lo es. Esto por poneros un ejemplo rápido de este ámbito que se dedica más de esta parte de mi trabajo, que se centra más en estos relatos sociales o en estas construcciones sociales. Y por supuesto la burocracia y las leyes son una muy importante de ellas. Pero sobre todo me quiero centrar en los trabajos que he hecho explorando cómo nos relacionamos con las imágenes. Porque me parece que vivimos en una cultura esencialmente visual, en la que lo visual tiene una importancia mucho mayor que otros sentidos. Y estas imágenes con las que convivimos desde que nacemos no solo reflejan la realidad de la que vivimos, sino que generan realidades, también la producen. Nos dan ideas de maneras de estar en el mundo, maneras de pensar, maneras de hablar, posturas, maneras de enamorarnos, maneras de tener sexo también. Entonces, bueno, os voy a poner unos cuantos ejemplos. Este trabajo, por ejemplo, Maneras de desaparecer, lo que trata es de cómo nos relacionamos con la distancia que nos separa de las imágenes y cómo podemos involucrarnos en algo que está sucediendo en una imagen y que está tan alejado de nosotros, pero a la vez parece cercano. Aquí tenemos otro trabajo que se llamaba El proyecto de las puertas, que bueno, jugaba un poco también con este distanciamiento o con cómo nos relacionamos. Aquí a través de mirillas se veía personas que te llamaban, que necesitaban algo de ti, que parecían que estaban muy cercanas, pero con las que obviamente no podías relacionarte directamente porque estaban en pantallas. Claro, esto es un tema muy importante. Las pantallas me parece que son elementos muy poderosos a la hora de generar autoridad. Cuando hay una pantalla, por ejemplo, lo que ha pasado aquí hay una pantalla y directamente todo el mundo nos sentamos enfrente de ella. En nuestras casas tenemos los salones normalmente amueblados en torno a la televisión, ¿no? Los asientos se estructuran un poco esa escultura social que construimos en torno a las pantallas, puede ser muy autoritaria. Tradicionalmente las pantallas estaban rodeadas además de oscuridad, como eran los cines, las salas de los cines, de una quietud de las personas que observan y de silencio. Entonces se convierte en algo muy unidireccional, como digo, muy autoritario. Aquí tenemos otro trabajo que dice, están los títulos en inglés porque yo antes vivía en Inglaterra, entonces todo esto lo hice allí. Pero el castellano sería algo como tú me tratas, pero que como ves es una película que se proyecta en una mesa y aquí empezamos a trabajar con estas pantallas que sustituyen partes del cuerpo. ¿Qué pasaba? Que este era el momento en el que empezaban a aparecer los teléfonos móviles, los smartphones, y las pantallas empiezan a ser más móviles y de alguna manera formar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Las llevamos en el bolsillo a todas horas y empiezan a crearse otras relaciones y también intentábamos experimentar con otras maneras en las que nos podemos relacionar con esas imágenes y las pantallas. En este caso, pues, al sustituir parte de los brazos de los espectadores, se empieza a generar como una especie de relación entre esas dos personas que se sentaban en la mesa, que en muchas ocasiones no se conocían. Y en esta otra pieza, por ejemplo, lo que hacemos era sustituir totalmente el campo de visión del espectador con estas gafas de vídeo y al mirar hacia abajo se veía dentro del grupo dentro del cuerpo de otra persona, pero a la vez tenía otra persona de carne y hueso allí, entonces la obra intentaba jugar con el contraste entre lo que veías y lo que te estabas perdiendo porque no podías ver porque estabas viendo esas pantallas que te cegaban y que te escondían otras cosas. Entonces, aquí yo hago esta obra, What Happened to Me, que tendría que ser como lo que me pasó, que es una obra que hice a raíz de un episodio de violencia machista que yo viví, ahí lo que me pasó. Y lo que hice fue, para empezar, grabar el relato de personas que me conocían, a las que yo les había contado lo que me había sucedido,
Entonces están pues, mi compañera de piso, mi madre salía también, mi primo, diferentes amigos. Y lo que vamos viendo al superponer, al ver la sucesión de todos estos relatos diferentes, es que tienen cosas en común. Entonces empezamos a adivinar más o menos qué sería pues, lo que sucedió en realidad, pero también cada uno tiene sus diferencias. Y diferencias en general que tienden a ser bastante peliculeras, como muy cinematográficas. Y empezamos a ver cómo esas diferencias, porque en cada relato son distintas, están muy marcadas por esa influencia que tienen todos los relatos cinematográficos y todos los productos culturales, sobre todo, como digo, visuales, que nos rodean desde que nacemos. Es que no los podemos escapar, están por todas partes y en muchas ocasiones se repiten muchos estereotipos, muchos relatos, aunque no nos demos cuenta, y sobre todo este es el peligro, que pasan desapercibidos, no nos damos cuenta, y podemos llegar a naturalizarlos, a pensar en ellos como algo que como siempre ha sido así, pues es así y siempre va a ser así, cuando en realidad son construcciones sociales. Yo sí creo que obviamente hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que están muy claras, algunas más claras que otras, ¿no? Unas parimos, otras no, y otras como más sutiles, pero me parece que la cultura, y sobre todo la cultura visual, tiene una influencia enorme a la hora de crear estas desigualdades, ¿no? Este clima en el que luego facilita que unas personas seamos más susceptibles de recibir violencias que otras, que tengamos más oportunidades que otras, más roles y papeles, y pensamos en la vida como una obra de teatro. Unas personas tienen acceso a más papeles que otras o papeles más protagonistas que otras. Esta era la primera parte de esta obra, y la segunda parte se centra en productos de la cultura popular. Por un lado, la canción de Thriller de Michael Jackson y el videoclip de esta canción, es como producto de la cultura pop por excelencia. Si nos fijamos en la letra, claro, es en inglés, pero aquí os he puesto el principio, por ejemplo. Es casi medianoche y algo malvado te acecha en la oscuridad, y a medida que avanza esta letra de la canción, pues es que es muy curioso porque me di cuenta de que coincidía mucho con lo que a mí me había pasado. Nos va narrando un poco la experiencia que a mí me había sucedido. El videoclip de esta canción es más aún, porque es Michael Jackson, que por un lado es el que se convierte en el zombie que asusta a la chica, pero luego es el que es el bueno también y la salva y le quiere llevar a casa, y son como estos roles que se repiten mucho también dentro del cine, de las canciones y de videojuegos, cómics y muchísimos productos culturales. Luego tiene esta parte que me encanta también, en la que le dice no te preocupes que es solo una película, pero que juega en sí misma también con este bucle de la película que se hace realidad y la realidad que se hace película. Y esto lo iba intercalando con imágenes, con escenas de películas pornográficas en las que efectivamente se sigue reconstruyendo también lo que me sucedió aquella noche. En este caso implicaba a 2 policías y bueno, pues hay mucha producción dentro de este género también. Entonces reconstruye por un lado lo que sucedió, pero también ese imaginario, esa fantasía, que no está muy claro si es la fantasía lo que genera las realidades o las realidades las fantasías o ambas. Es más como una espiral que se va retroalimentando. Y luego, para hablaros de otro trabajo que está más centrado también en esta cuestión de género, de las igualdades o de las desigualdades de género, no es cuestión de cariñarse, que es una serie de relatos que se van a publicar, de hecho, este año, y que intentan relacionar también historias que vienen de un ámbito muy cotidiano, que afectan mucho a las mujeres, de alguna manera muy desde los cuerpos de las mujeres, y cómo se enlazan y se entremezclan con varias crisis que me parece que estamos viviendo ahora mismo, como es la crisis ecológica, una crisis económica, crisis afectiva, y cómo todo eso al final está como muy hecho una maraña y va haciendo una red. ¿Por qué me parece que es importante el arte o qué puede hacer el arte? Porque obviamente tenemos asesinatos de mujeres, tenemos violencia sexual, y ¿por qué preocuparnos de las imágenes? Pues como decía, porque me parece que tienen un papel muy importante a la hora de generar este clima de desigualdad en el que vivimos, y porque tienen sobre todo el arte puede hacer 2 cosas que muy pocas otras cosas pueden hacer en nuestra actividad humana. Por un lado es el generar extrañamiento, lo que hablamos dentro de los estudios artísticos, lo que llamamos extrañamiento, consiste en coger algo familiar y cotidiano
y ponerlo en un contexto diferente, porque si solo lo vemos en su contexto familiar, podemos empezar a ignorarlo, a no darnos cuenta, deja de sorprendernos o dejamos de pensar en ello. Pero si lo cambiamos de contexto y lo ponemos en uno distinto, entonces lo podemos ver de una manera nueva y podemos aprender, podemos ser más conscientes o conscientes de otra manera de qué se trata, qué es ese objeto, qué es ese estereotipo, qué es esa imagen o ese relato. Y por otro lado está la creación de nuevos imaginarios. Está claro que si queremos cambiar algo no podemos solo criticar y destruir, sino que necesitamos también trabajar la imaginación. Y la imaginación realmente me parece que es un músculo, algo que se tiene que practicar, porque si no se atrofia. Y esto es algo que nos brinda el arte. Y también la de compartir esos imaginarios, ¿no? Esto por el lado de mi trabajo de creación artística. Y os voy a hablar también así rápidamente de mi labor como educadora, que siempre está vinculado también a las prácticas artísticas, pero bueno, también con una vertiente más pedagógica. Esto es una imagen de unos talleres que hicimos el año pasado por el 8M, por ejemplo, unas jornadas de creación artística, hicimos unos talleres de teatro, por ejemplo. ¿Por qué me parece que es importante o qué puede hacer la educación artística a la hora de combatir las desigualdades? Pues nos puede dotar de herramientas de expresión. Me parece que hay muchas veces que hay cosas que sentimos o vivencias que experimentamos que es muy difícil expresar con los lenguajes de la vida cotidiana. Y hay veces que necesitamos algo un poco fuera de esa vida cotidiana para poder expresarlo. Lo cual es, por un lado, muy sanador, muy sano, psicológica y físicamente. Es muy importante a la hora de visibilizar esas desigualdades que vivimos. Nos permite de nuevo esa creación de nuevos imaginarios y también construir alianzas y darnos cuenta de que no estamos solas, de que las cosas que nos pasan se repiten mucho más de lo que nos parece. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos creando. En estos talleres hicimos prácticas, por ejemplo, pues de intentar contar experiencias a través de objetos, resignificar esos objetos, intentar darle un poco vueltas a las cosas. En este ejercicio intentábamos trabajar la negociación de un movimiento colectivo con los ojos cerrados y de una manera no verbal, sin poder comunicarnos, intentar conseguir esa igualdad o esa armonía del movimiento, bueno, pues experimentos desde el cuerpo, desde los objetos o las imágenes. Y por otro lado, la segunda rama de esta labor educativa que os comentaba se centraría más en cuanto a compartir o dotarnos de herramientas para el análisis y la reflexión, para conseguir este extrañamiento de que se hablaba o esta desnaturalización de las desigualdades. En concreto, en los últimos meses, bueno, y en la actualidad, mañana tengo uno, por ejemplo, estoy haciendo unos talleres en institutos con adolescentes, que hicimos uno aquí también en noviembre, de cultura visual y violencias machistas, en los que hablamos pues, de qué es la cosificación, qué es, pues, voy a poner un ejemplo. Básicamente cogemos imágenes, intentamos pensar, pararnos a mirar, primero describir y luego intentar ver cómo estas imágenes están representando de manera diferente a hombres y a mujeres. Esto es una colección, por ejemplo, de portadas de libros de anatomía, en las que cuando nos fijamos lo que vemos es que todos los cuerpos que aparecen, es anatomía del cuerpo humano, pero todos los cuerpos que aparecen en las portadas son cuerpos de humanos varones y blancos. Bueno, pues a través de esto hablamos de qué es el androcentrismo, esta visión que pone al hombre en el centro de la cultura y que lo presenta como algo neutro. Y bueno, pues hace que tengamos esas imágenes en vez de imágenes como estas, por ejemplo, en las portadas de los libros de anatomía. Esta es una imagen que no es a la que estamos acostumbrados. Bueno, como os digo, hablamos también pues, de cosificación, de diferentes estereotipos, de restricciones de la movilidad. Las mujeres tenemos como muchas menos posturas, que son incluso maneras de estar, de sentarnos, de poner el cuerpo. A los hombres se les permite un abanico mucho más amplio. Hay un montón de estas desigualdades que se naturalizan a través de la cultura visual, de las imágenes. Y luego, para terminar, quería hacer unos pequeños apuntes de las desigualdades que yo he observado dentro del sector laboral de la cultura. Por un lado tenemos una brecha salarial del 20%, que no es muy diferente a la general, como la que ha comentado antes la compañera. Pero claro, este 20% que ganamos de menos las mujeres que trabajamos en el ámbito de la cultura, hay que añadirla al hecho de que en datos del año pasado, que son los últimos que he encontrado, el 94% de las personas que nos dedicamos a las artes visuales y escénicas tenemos ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
94%. Entonces, claro, si a esa precariedad extrema le añades otro 20% de brecha salarial de las mujeres, pues lo que hace es que es muy difícil ser mujer y artista. Otra brecha que me parece brutal, con datos de la SGAE del año pasado, en España el 86% de los premios artísticos los reciben hombres frente al 14% de las mujeres. Y sin embargo, vas a una facultad de arte y hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que las mujeres nos resulta muy difícil dedicarnos a esto. No es que tengamos menos talento, por supuesto, ni nada de esto. Y luego también hay una enorme amaterización o infantilización. Yo no sé, os he enseñado una parte de mis obras, pero llevo 14 años trabajando y hay veces que voy a instituciones con mi currículum de 8 páginas de haber trabajado por todo el mundo. Y bueno, te podemos pagar solo este poquito, pero para empezar no está mal. Como que para empezar, es como la eterna amateur, eso es. Y sí que veo que los compañeros varones, de hecho estuve durante varios años trabajando con un compañero, éramos un dúo, él y yo, y es que lo ves, te tratan de manera diferente en muchas ocasiones. Y bueno, aparte de otras violencias, como conocéis, que dentro de la industria pues, del cine o de las artes visuales, bueno, pues iniciaron movimientos como el Me Too o todo esto precisamente a través de estos acosos y violencias sexuales que son como muy arquetípicas del mundo del teatro y del cine y todo esto, y que por desgracia, quizá de maneras más soterradas o sutiles, pues se siguen dando. Para terminar, a mí me gusta mucho cómo habla de estos Remedios Causa. Es una escritura que me parece muy lúcida en cómo habla de la precariedad dentro del sector laboral y cómo afecta especialmente a las mujeres. Ella habla de una feminización de la labor creativa. Llama feminización de la labor creativa a la precarización interesada de la producción cultural. Su punto de partida es la cantidad de trabajos que históricamente han realizado y siguen realizando las mujeres sin recibir un salario a cambio. Trabajos de servicios, como los cuidados, y de producción, como la comida y el vestido, que sin embargo nunca nadie ha considerado empleo. La retribución siempre es cruelmente simbólica, dice ella, en afecto, gratitud familiar, la satisfacción que se debe sentir por estar haciendo algo bien, reconfortarte para el espíritu, o en el caso ahora también de lo que os comento de las prácticas artísticas y culturales, una visibilidad y reconocimiento. Pero claro, luego tenemos bocas que necesitan un salario, que necesitan euros para comprar cosas y alimentarse. Nadie se alimenta de visibilidad ni de afecto, a pesar de que son cosas muy necesarias. Y para terminar, con ella también, para terminar 3 veces creo, pero esta ya de verdad es la última. Es que me parece un comentario muy acertado en esta extra de precarización que vivimos las mujeres, como os digo, en el sector cultural. Dice que somos las primeras generaciones de mujeres que logran trabajos impensables para nuestras madres o abuelas. La motivación, como el entusiasmo, es grande y es usado como coartada para quienes saben que estamos dispuestas a trabajar más, por lo que esto supone no ya para una mujer, para nosotras mismas, sino para todas las mujeres. Y claro, hay que tener cuidado con este entusiasmo si se convierte en resorte de formas de explotación, que es lo que creo que sucede en muchos casos. Pues sí. Así que ya está, ya Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, comentar, apostillar. Bueno, hay gente tímida. No sé, yo sí quería comentar que, bueno, no lo hemos dicho, pero creo que cada una hablamos un poco a título personal. Entre nosotras mismas, yo creo que es visible que tenemos pues como distintas posiciones, que entre nosotras nos podríamos juntar otro día y debatir ampliamente. Yo por mi parte sí quería, en cuanto a la presentación que ha hecho María Eugenia, sí que quizás me han como chocado, ¿no? algunas cosas desde el buitrollismo y el compañerismo. Nada de tirarse ordenadores, ¿eh? ¿Eh? Que nada de tirarse ordenadores. No. Además, yo a Maru le tengo un montón de cariño y mi amor por la política es gracias a ella, ya lo hice una vez. Pues a mí me hace gracia cuando la gente me dice este feminismo no me representa, y yo digo soy feminista, no representante. Entonces
de hecho, cuando hablamos de feminismo es un error porque no es feminismo, es feminismos. Entonces, bueno, hay muchísimos feminismos, incluso hoy. Es verdad que quizá en la actualidad el feminismo esté más fragmentado que nunca, con muchísimas visiones, con muchísimas posturas. Yo, desde mi punto de vista, el feminismo que defiendo es un feminismo diverso, y dentro de esa diversidad lógicamente reconocemos que todas las personas, hoy olvidándonos ya de sexos, géneros y todos estos conceptos extraños, que todas las personas somos diferentes, pero que no por ello unas son más o menos que otras. Creo que no debemos equiparar lo que es la desigualdad con lo que es la diferencia, porque eso son dos conceptos totalmente distintos, aunque a veces nos parezcan sinónimos, y creo que hay una clave para identificar que eso no es igual cuando es la injusticia, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia, valga la redundancia, entre desigualdad y diferencia es la injusticia, ¿no? Entonces, eso por ahí. Luego hubo alguna cosa más que dijiste, pero ya se me ha olvidado porque hemos hablado de tantas cosas. Sí. Pero bueno, como digo, esto también podemos abrir otros melones, otros días. Yo sí quería comentar algo. También con respecto al tema del sexo y todo eso, sí que es verdad que diferenciaban mucho lo del tema del sexo, de la cultura y eso, y yo creo que tampoco hay que diferenciarlo tanto, porque en verdad estamos siendo educados culturalmente de manera diferente en cuanto a las visiones, por ejemplo, en cuestiones del sexo. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo más gráfico puede ser el porno, en las posiciones que tiene el hombre y las posiciones que tenemos la mujer en ese aspecto. Entonces yo creo que también es verdad que es muy importante educar y tener una buena educación sexual, pero es verdad que la cultura al final te está educando de una manera determinada en cuanto a eso también. Bueno, puedo... Sí. ¿Te ha servido apoyar? No, bueno, o si queréis luego al final respondo a... Es que por ahí hay otra persona que no sé quién es. Yo creo que es más práctico. Más Sí, ir contestando porque si no... Sí, no, con respecto a lo que comentaba Cintia, efectivamente, yo creo que hay muchos feminismos, si no yo no me consideraría feminista si solo existiera ese contra el que yo me revelo, ¿no? Y que es ese que es como muy determinista y muy dogmático. Y quizá en ese sentido, claro, realmente cuando uno en 10 minutos empieza a contar muchas cosas al final, pues no las explicas bien, y a lo mejor es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y yo creo que es verdad que hay muchas mujeres que no se sienten identificadas con ese discurso en concreto. Y es un poco a lo que me refería. Y efectivamente, es que lo que nos ponen común a todas es la injusticia y la lucha contra la injusticia, ¿no? Luego, con respecto a lo que tú comentabas, a lo mejor es que, insisto, igual con la rapidez de querer contar muchas cosas, no me explicaba adecuadamente. Yo no diferencio. Justamente digo que tanto la cultura como la biología están imbricadísimas. Entonces, que cuando uno a lo largo de su vida va generando una biografía concreta, tanto una cosa como la otra influyen y no podemos desdeñar lo uno y lo otro. Yo en ningún momento he dicho que la cultura no influye, al contrario, claro que sí. Pero constantemente tanto la cultura limita la biología como la biología condiciona lo que nos inculca la cultura también. O sea, y por eso digo que ese debate de o una cosa o la otra está más que superado, ¿no? Porque las dos cosas, que somos seres corporales, sexuados, y entonces es inevitable, ¿no? Y efectivamente el porno mainstream, porque hay muchos tipos de porno, es que este es otro melón para Otro día hacemos ya la ponemos a las 12. Venimos por la mañana y... pero con una cervecita. Sí. Sesión golfa, ya os quedáis a dormir. Una cosa que ha dicho Maru que a mí me ha parecido muy interesante. Perdón un segundo y termino simplemente. Uy, perdón. Es muy breve. Que justamente es verdad que el porno mainstream, que habitualmente consumen mayoritariamente los chicos, pues nos pone en una posición muy concreta a las mujeres y de hecho, mirad, el problema del porno es que estamos pensando, es que has abierto un melón que los chavales se educan, por desgracia, como hay tan poca educación sexual y no es tan buena como debería ser, pues hay muchas veces que los chavales la referencia que tienen es, por desgracia, el porno mainstream, el más chungo, ¿no? No chungo, bueno, es diferente, es lo que
a muchos de ellos les pone, porque esto es así. Pero como dice un amigo mío y compañero sexólogo, el querer aprender de sexualidad con el porno es como querer enseñar a conducir viendo Fast and Furious, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que son películas, es ficción, ¿no? Nos empeñamos en... Pero como dice Clara, que estoy muy de acuerdo con ella, vivimos en la cultura de la imagen y es que nos imbuyen, ¿no?, esas imágenes. Pero hay otros pornos. Y hay mujeres que ven o que vemos porno, que no es ese. Y que desde luego el papel de hombre y mujer no tiene nada que ver. Y que lo hacen mujeres además, con, bueno, en fin, ya digo que esto es para debatir otro día y ya, dejo Elisa. Lo que ha dicho María Eugenia en su exposición, que me ha parecido muy guay y muy interesante, es como que nos situamos en un continuo, ¿no? Y un continuo, cuando nos situamos en él, no existe ni nadie que esté, eso es algo horizontal, ni nadie que esté por encima, ni nadie que esté por debajo, ni nadie que sea diferente, simplemente nos situamos en un continuo, ¿no? Y aparte, yo creo y opino que no nos situamos en un continuo para siempre, o sea que el continuo donde nos situamos cuando tenemos 13 años no es el mismo que a los 25, no es el mismo que a los 55. Y yo sí que creo, no sé qué opináis, que sí que existe bastante diferencia entre la concepción social y cultural de todo esto y la concepción personal de ese continuo, que no tendría por qué estar como que lo cultural se lo comiera. Y hablo porque lo normativo, lo que se ha visto siempre normal, es lo que está dentro de una campanita, ¿no? Si conocéis la campana de Gauss, ¿no?, la típica campana, lo que es lo normativo y lo que está bien visto y lo que estamos representados, tanto en las imágenes como en todo lo que se nos ha dado, está dentro de esa campanita. Y lo que se sale del continuo es lo extraño, lo raro, lo que no debería ser. Y eso es lo que no debería ser. Yo creo que lo que debería ser es ese continuo en el que tú puedes estar libremente atrayéndote quien te atraiga o deseando lo que tú quieras desear, en ese continuo horizontal, no en esa campana que nos han obligado a estar, ¿no?, tanto a nivel educativo como a nivel cultural. Estamos como dentro de ahí y no logramos escapar. Y yo sí que creo que existe esa diferencia entre lo que culturalmente se nos ha enseñado, porque yo creo que todos tenemos experiencias de que cuando estábamos creciendo o cuando empezamos en la adolescencia nos hemos dado cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta, de joder, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me están discriminando? ¿Por qué están metiéndose conmigo si antes yo no lo percibía, ¿no? Porque es esa sociedad, esa cultura en la que tenemos que encajar y que es lo, yo creo, antinatural. Y lo natural es ese continuo fluido en el que nos vamos a mover forever. Y a mí me ha gustado mucho pues ver esas dos partes, vaya. Y lo opino bastante. Yo antes por allá había... ¿Había alguien ahí detrás? A ver, ¿Eres Lula? sí. No te había conocido, perdón. Es que he llegado tarde, pero sí que he oído cuando he llegado que has dicho así como varias veces que porque el feminismo en el que yo me he educado, el que yo entiendo, el que yo he estudiado, el que yo conozco y en el que yo creo, tú has dicho varias veces, que es lo que yo he oído, algo así como que no todos los hombres son violadores y no todas las conductas que hacen son de cara a hacer una agresión sexual, por supuesto. Y el feminismo en el que yo creo no dice eso, ni muchísimo menos. O sea, lo que sí que es cierto es que la concepción del deseo que se ha establecido culturalmente y que nos pasa a todos por encima, está desde la perspectiva de ellos, incluyendo la pornografía y todo lo demás, con lo cual el deseo de las mujeres, a mí claro que me gusta ser sexy, claro que me gusta poner, claro que me gusta ir guapa y el feminismo no me dice que no vaya ni que tenga que ir con el pelo corto, no, o sea, no sé de qué feminismo estaríamos hablando. Yo es que creo que solo hay uno, lo que pasa que se puede interpretar de distintas maneras, pero en ningún caso te dicen no seas guapa o no te pongas atractiva si quieres o no vayas diciendo quiero follar contigo porque te van a considerar como una tal, te considerará quien te considere porque tendrá la cabeza que tenga, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que, claro que no todas las conductas son, pero sí se puede considerar cuando te están dando la brasa media hora, le puedes decir te estás pasando y está muy bien que ahora el hecho de que te den la brasa más de media hora seguida, pues pueda considerarse que me estás agrediendo porque ya me estás aburriendo, salao, ¿sabes? Entonces, claro, no te digo que lo vayas a llevar a la cárcel, pero te digo que es que a lo mejor
no hay que solamente educar a las mujeres en cómo tienen que orientar esa forma de vivirlo o que se tengan que aguantar con que te estén baboseando todo el día, sino que a lo mejor también hay que decirle a los chavales, y yo tengo una niña y tengo un niño, chaval, en el momento que te digan que pares, te paras y dejas de marear. Pero por supuesto que no pensamos que todos los hombres sean unos violadores, o faltaba, no saldríamos a la calle nunca jamás, ni pensamos que todo lo que nos dicen o porque nos digan no sé qué, a mí si me dicen una cosa por la calle, pues me puede hacer gracia y hasta me puedo reír, y si me dicen una burrada, pues le puedo mandar a tomar por el culo y me quedo tan rica. Quiero decir que, pero claro, a lo mejor me lo dicen a mí y lo mando a tomar por culo, a lo mejor se lo dicen a una cría y la cojonan. Entonces, esas cosas no es una cuestión de que pensemos que los tíos son todos asquerosos, para nada. Las que somos heterosexuales nos gustan los hombres y nos gusta gustar a todas o a muchas, vaya. Pero eso que el deseo, desde luego, está desde el punto de vista de ellos. Entonces, lo que nosotras muchas veces no sabemos es cómo sentir nuestro deseo o cómo no sentirnos mal por las cosas que nos meten en el coco. No porque no tengamos una sexualidad, desde luego, amplísima y mucho más, o un deseo mucho más amplio del estrictamente genital. Pero es como que nosotras, si no disfrutamos solamente con los genitales, ya somos unas frígidas. Pues oiga, no, por usted no se lo hace nada bien. Estoy completamente contigo en eso, pero vamos, yo estoy de acuerdo además en lo que dices de que, como además la parte del placer y de la erótica siempre ha sido vetada para las mujeres, por lo general, o sea, en la que, vamos a decir lo que se decía, ¿no? Que era un poco suelta, vamos, la ponía de vuelta y media, ¿no? Que una mujer fuera sexualmente libre estaba condenadísimo socialmente, por hombres y por mujeres, por la sociedad en general, ¿no? Y es verdad, y yo en eso también estoy de acuerdo contigo, en que justamente por esto todavía las relaciones eróticas están muy condicionadas por ese deseo que es mucho más genital, mucho más coitocentrado y muy centrado en el orgasmo y con determinadas condiciones, ¿no? Y olvida un poco, pues justamente que la sexualidad, o mejor dicho, el deseo erótico femenino es mucho más amplio, mucho más variado, y cada una como sea, ¿no? Pero desde luego con mucha más amplitud. Y en eso estoy de acuerdo contigo. En lo que no estoy de acuerdo es que en que digas que el deseo está determinado culturalmente, socialmente, porque tiene mucho de biología, y yo en eso... Sí, no, sí, seguramente, y claro que tiene muchísimo de biología, si es que somos seres sexuados, eso es así, pero... Lo que sentimos o cómo nos sentimos las mujeres está en parte condicionado por ese imaginario colectivo que seguimos compartiendo. Yo creo que cada vez menos, también te digo, pero sigue estando ahí. Y yo, en cuanto a la otra cuestión que has comentado, estoy de acuerdo contigo. Es que además lo primero que he dicho, a lo mejor no había llegado tarde. No, ha llegado tarde. Creo que hay que educar a los hombres en controlar su deseo. Les tenemos que educar en desear lo deseable y en controlar lo que no es deseable. ¿Vale? Pero negar per se y condenar la forma de deseo masculina no lo veo. Pero yo creo que eso no lo hace nadie. ¿Quién hace eso? Bueno, yo creo que sí, Lola. Yo creo que hay muchísimo discurso, y no hay más que entrar en las redes sociales muchas veces, que es otro peligro las redes sociales, porque los discursos son tremendamente simplistas y no tienen profundidad, y al final acaba tomándose la parte por el todo. Pero desde luego que existe ese discurso. Desde luego que existe, yo sí lo creo. Yo lo veo y me parece muy triste. Y lo que comentábamos de considerar agresiones que un tío te esté dando la matraca, es verdad que es un coñazo, pero yo creo que el problema de considerar agresión algo así, que yo no digo que eso esté bien, es que parece que como digo que no me parece que tenga que tipificarse en el Código Penal, estoy diciendo que está bien, y para nada. Por eso creo que se debe de educar sexualmente a un tío para decirle, mira, si has insistido y ya la chica te ha dicho 2 veces que no, déjala en paz. Es que, pues no, que no le apetece, olvídalo. Y no le des la matraca media hora, ni la empieces a acosar ni a insultar, si en eso estamos de acuerdo. Pero el acoso y el insulto sí es una agresión o tampoco. Pues hombre, ¿el acoso y el insulto es una agresión? ¿El acoso no es una agresión? El acoso es una agresión, pero es que considerar acoso que un tío te dé la brasa en un bar, a no ser que ya llegue a otros... Es que claro, ¿dónde ponemos la línea? Quiero decir... Pues ese es el rollo, en el momento que te diga vete a la playa, pues te vas a la playa. Claro, efectivamente. Es acoso...
yo veo difícil establecer la línea, creo que tiene mucho de subjetividad y hacer depender el Código Penal de subjetividades. Claro, no estoy hablando de incluirlo en el Código Penal, ¿eh? Y no está incluido en el Código Penal. Estamos hablando de considerar acoso y agresión sexual. Estamos hablando de eso. Y una agresión sexual es una agresión sexual. Y probablemente estará tipificado, no sé cómo, porque no soy abogado, pero está tipificado como delito. Pues si quieres te lo digo yo. En el último curso que daba una señora jueza, que es la jueza de violencia del juzgado de violencia de aquí de Zamora, dijo que claro, tal cual, el curso que se da para los abogados que están en el turno de oficio y que defienden a víctimas de violencia. Y dijo que, claro, ¿dónde se ponía el límite? Porque no es lo mismo que un tío te meta la polla en la boca y que traspase la barrera dental a que no llegue a metértela en la boca. Hombre, yo creo que estamos comparando dos cosas bastante distintas. No, te estoy diciendo lo que decía una jueza. Sí, no pues puede ser de otra manera. Pero una cosa es, estamos hablando de considerar delito acoso sexual y por tanto agresión sexual a que un tío te esté dando la matraca en un bar, que a mí no me gusta. Obviamente creo que un tío que hace eso es un pesado. Vamos a educar a los chavales en eso. Vamos a educar a los chavales en eso. Yo creo que es algo más que un pesado. ¿Y si te gustase ese chico? ¿Por qué razón? Pero si te gusta ese chico está muy bien y a la primera ya le dices que sí, ¿sabes? Pues igual te haces un poco la tontería de rogar. Pero no estamos hablando, porque entonces ese es el mismo discurso, Lara, perdóname, de me dice que no 8 veces, pero en el fondo me quiere decir que sí, lo que está es haciéndose la estrecha. Eso es simplificar mucho las cosas. A lo que vamos, exactamente, a lo que vamos es que el día de mañana, cuando mi niña salga de fiesta y estén dándole el coñazo, le van a estar dando el cañazo todo el rato que quieran, hasta que los mande a la mierda. Y sin embargo, a mi niño no va a ir ninguna a darle el coñazo de por sí, ¿sabes? O le puede dar el coñazo y le puede decir, mira niña, vete a tomar por culo, porque el chaval es guapo que te cagas, porque se parece a su madre, claro. Pero es a lo que vamos. Entonces, ¿por qué por el hecho de que yo sea una chica y sea más o menos mona, tengo que soportar según qué cosas? Entonces, no digo que se tipifique como delito, digo que hace falta mucha educación y que hace falta decirle a los chavales, oye, hasta aquí, y de aquí en adelante no te pases. Eso es lo que he dicho desde el principio, no he dicho otra cosa. Ya luego... Cuando decías lo de la línea, ¿dónde ponemos la línea? Yo creo que lo has comentado y la línea está en el que solo el sí es sí y todo lo demás es no. O sea, el déjame en paz, te ignoro, no te hago caso, te digo que te vayas, eso no es sí, nunca es sí. Entonces yo creo que todo lo que no sea sí es no. Y si el chico te gusta, le vas a decir que sí desde el principio. Y si no te gusta, pues lo vas a ignorar, lo vas a evitar, te vas a ir del bar, o etcétera, etcétera. Entonces, cuando digo dónde se pone la línea es evidente, en el consentimiento, ya está, vale. A lo que me refiero es, si me da la paliza y me pregunta 2 veces, ¿es acoso? ¿A partir de una vez ya es acoso? A partir de que me estés incomodando mogollón, ya me estás acosando. El incomodando mogollón es subjetividad también, ¿eh? Sí, pero es que te estás metiendo en mi terreno, me estás dando por culo, me estás incordiando y no quiero que me incordies, chico, déjame en paz. Mira, las miradas, una mirada, porque es que yo he oído yo he llegado a oír que a lo mejor es que, bueno, igual es que yo me meto y veo cosas excesivas ya y una mirada es acosadora también. Y claro, cuando llegamos a esos extremos es donde yo digo, bueno, ¿de qué depende que una mirada sea acosadora y se considere también como agresiva? Pues yo entiendo que puede depender del contexto, porque no es lo mismo que tú estés por la noche de fiesta y te mire un gilipollas de arriba abajo, que tú estés trabajando en un sitio y que tu jefe te mire de arriba abajo todos los días. Es súper diferente una cosa y la otra, entonces el contexto tiene mucho que decir. El contexto determina la subjetividad del que es mirado. Es la subjetividad del que es mirado la que al final determina que una mirada sea desagradable o no. Bueno, depende de la posición en la que esté el que mira y la que esté mirada. Si es en una posición de igualdad, pues bueno. Si es en una posición de poder... La subjetividad del que es mirado. No estoy de acuerdo, pero bueno. Totalmente. Y eso quería abandonar el debate, pero se me va a entrar. Edu, ¿qué va a preguntar? Vamos a ver, quería hacer un comentario, una reflexión al respecto. Yo creo que dentro de las
especies No te leo los animales, labios, no te entiendes. la única que no respeta el macho a la hembra, o viceversa, la hembra al macho, es la humana. Todos los demás animales creo que se respetan. Entonces, esa falta de respeto yo creo que es una cuestión meramente cultural. En todos estos debates se plantea, bueno, echa la culpa el hombre a la mujer al hombre y demás. En cambio, yo creo que toda esta cuestión es como si tenemos unos palos secos ahí y alguien llega con una cerilla y le prende fuego. Me refiero, en todas las sociedades, las religiones o las doctrinas de las cuales hemos bebido culturalmente, somos hijos putativos de esas doctrinas, son las que provocan todas estas cuestiones, yo creo. Es decir, y nunca oigo en estos debates echarle la culpa a la Iglesia, es decir, sea la católica, sea la musulmana o sea la otra. Los primeros que educan, y ellos siguen teniendo mucha influencia en cualquier sociedad, y me da lo mismo que sea, ya os digo, la doctrina protestante, la musulmana, lo demás. Me refiero al tema de la católica porque bueno, estamos en un país donde la católica es mayoritariamente. Sigue haciendo y deshaciendo con el tema, con la ayuda de las propias instituciones, y los primeros que acosan son ellos. Es decir, a las monjas las encierran en un convento de clausura. Luego van, o han ido un tiempo, si vais a los conventos de clausura y hacen una excavación arqueológica, os podéis encontrar la desagradable sorpresa de fetos enterrados allí. Yo estoy seguro de cada 10 conventos de clausura en Zamora, en Segovia, en Ávila, en 9, es decir, van los curas, las violan, siguen así. Toda esa influencia la seguimos padeciendo. Yo pertenezco a la Junta de Castilla y León, tengo un convenio colectivo porque soy laboral, y en ese convenio colectivo me meten a un colectivo que son los profesores de religión. Entonces, los profesores de religión en esas aulas tienen una influencia bestial. Pero no podemos salir de esas aulas, vamos a la Semana Santa. Es decir, si hay alguna discriminación dentro de la sociedad, y muchos semanas enteros no pisan por una iglesia, pero luego no me toque la Semana Santa. Pero las mujeres para atrás, es decir, o fuera de eso. Y entonces yo creo que esto tiene que pasar. Yo no digo que a las iglesias las tengamos que quemar, ni mucho menos. Es decir, yo creo que hay que darle libertad a todo el mundo, pero no hay ninguna institución como la eclesiástica que tenga todos los parabienes de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, es decir, y con la iglesia hemos topado. Y nadie se atreve a dar ese paso. Y quien nos está enseñando a que somos superiores los hombres sobre las mujeres, porque me habláis del patriarcado. A mí cuando me saca el tema del patriarcado, joder, ¿y los curas qué son? Sí, son patriarcales. Y habrá que buscar otro término. Es decir, cuidado con los conceptos, con los términos y los conceptos. Es decir, de repente hemos llegado a un boom, a lo mejor hay que retrotraerse, y en el tiempo y en los diccionarios hay otros términos y otros conceptos más fáciles de entender y que no son tan discriminatorios. Yo lo que quiero saber es si vosotros opináis que la raíz de todo esto es un problema cultural y que ese problema cultural lo han creado las doctrinas. Ya os digo que sea cualquiera de ellas. Yo creo que sí, cualquier tipo de dogma al final es limitadora y te encierra en un aspecto y algo que tienes tú que seguir. Cualquier tipo de dogma, la religiosa, la social, incluso la política, si me apuras. Y te encierra en esa terminología. Y esa terminología viene siendo culturalmente pues muy androcentrista. O sea, es que es así. No sé qué opináis vosotras. Es que, de hecho, en la católica, que es en la que estamos todos imbuidos,
vamos, desde considerar que Eva es la que trajo las desgracias a la humanidad y, en fin, que está en el imaginario colectivo que las mujeres son las culpables de todos los males, es poco menos que lo mismo que el demonio y son las que llevan a los hombres por el mal camino. Eso lo llevamos ahí. Pero desde Pandora hasta Eva, pasando por Sí, cualquiera. Pandora empezó con Eva. Pandora es anterior. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí, no sé, igual es que como yo soy cero religiosa, aunque me gusta la iglesia, pero bueno, yo creo que quizá hemos avanzado algo en este país en eso, ¿no? Cada vez se ve menos gente que va a misa. Sí, y a la vez, o sea, yo estoy de acuerdo. Sí, no, cada vez tienen menos fieles practicantes. Pero el apoyo lo siguen teniendo. Siguen poniendo. Sí, y nuestra cultura está claro que tiene un montón de influencias que vienen de la religión católica. Sin embargo, ahora mismo yo creo que sería difícil para mí discernir si dónde empieza la influencia de la Iglesia Católica y dónde empiezan los estereotipos que aprenden los chavales de videojuegos yankees, por ejemplo, o de que no tienen nada que ver con la religión católica. No sé, creo que hay influencias que en los últimos años, sobre todo, se han disparado un montón y que se han diversificado muchísimo culturalmente. Sí, pero ellos, los críos, quizás no tengan esa influencia. No, pero la tienen en su hogar. Claro, no digo que no la tengan, digo que está mucho más diluida de lo que podía estar hace 100 años aquí en España, que obviamente está súper presente y es troncal a nuestra cultura, la moral cristiana, y creo que se ha escrito muchísimo en torno a lo castrante y discriminante que puede ser, pero creo que hay muchas otras influencias también, que yo no sé hasta qué punto pueden ser incluso más poderosas o que se entremezclan también. Y luego quería comentar, solo para hacer un inciso con lo que has comentado de los conventos, que cuidado porque muchos de estos conventos de clausura, las mujeres se iban para poder leer, para poder estudiar, para que las dejaran en paz, porque no se querían casar con quienes querían hacer Santa casar, Teresa. y se iban allí a estar muy a gusto, escribiendo sus poemas, leyendo sus libros y estando con otras mujeres. Que no es todo tan blanco y negro. Hay muchas historias de mujeres que se metían a esos conventos. Santa Teresa. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, hay ejemplos documentados históricamente, incluso libros escritos por ellas y diarios hablando de sus experiencias y sus razones. Sí, pero me estás hablando de una clase social alta, de una clase social alta, donde para entrar en esos conventos, pues sus progenitores tenían que dar una dote, igual que los que se casaban, tenían que dar una dote. Entonces, a esos conventos de ese tiempo que tú me estás hablando, que puede ser siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Bueno, no quiero meter ahora en hacer un monólogo sobre esto, sino simplemente comentar que, igual que no podemos generalizar con otras cosas, tampoco podemos generalizar con eso. Porque esos conventos existieron en un momento de la historia que eran de los pocos espacios que las mujeres tenían para salirse de lo que te vas a estar en casa teniendo hijos, pariendo, limpiando y cocinando. Era la única opción, que no todas tenían acceso a ello, obviamente, como muchísimas otras cosas en la vida, pero bueno, que se está ahí. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues, si os parece... Antes de que os vayáis, no tenemos cena, ¿eh? No, oye, pero hay que apuntarlo para otro año, ¿eh? La música alimenta el alma. Nosotros vamos a presentar un proyecto que nos hace una ilusión especial. Es un proyecto de mujeres por mujeres para mujeres. Es bueno, para todos, para todos, niños, abuelos. Ana Castro es la intérprete de la música, Lara Morien, compositor, es la intérprete de la letra. Un montón de mujeres zamoranas de Mubaza han colaborado, también de algún hombre, en la edición de la misma. Y bueno, queremos lanzarla a partir de mañana, esperemos que suene por todos lados. Darle la mayor difusión posible. Ana, vente para acá, que te estoy mirando. Preséntales a nuestra criatura, que esta mañana hablaba con ella y me decía que es como si viniera de un parto. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, esta idea surge
Lo primero que quiero decir es que cuando a veces se pone en tela de juicio el hacer jornadas de mujer y música, por ejemplo, como se han hecho en Zamora, por suerte, que para qué sirve eso, pues yo digo que sirve para generar proyectos como el que vais a escuchar ahora. Porque yo conocí a todas las artistas zamoranas gracias a las jornadas organizadas por Mugaza Fem. De esa idea nació el hacer entre todas una canción en la que cada uno aportara pues, su especialidad, instrumental, vocal, artística, lo que fuera. Se intentó hacer para el 25 de noviembre, no pudo ser, y gracias al empuje de mujeres como Mena o como la CCT, se ha podido llevar a cabo porque Lara decidió escribir un poema que nos representara un poco a todas, a todos, que no fuera en lucha en contra de nadie, sino que se reconozca la lucha que se ha hecho, los avances que se han generado gracias a, bueno, pues, a la lucha histórica de muchas personas. Y bueno, voy a decir un momento. Lo voy a apuntar para que no se me olvide nadie. ¿Quién ha colaborado? En las voces está Lucía Canas en vela, Lucía Gonzalo, que tiene su proyecto autónomo, Rebeca Mostajo, Ana Cifuentes de Búfalo Soldiers, entre otros, Claudia Zurdo de Project Claudia, Elisa Encina, Cecilia Serrano de las Titis de Huckleberry, Laura Vicente de las Titis Twister también, Marta Miguel, que se unió, Alba Tobal, que también se unió, y luego María Castro y yo, que soy Ana Castro, de Molofolk. No sé por qué no se oye. ¿Por dónde está sonando? Por el ordenador, creo. No, yo creo que está saliendo por el ordenador. Pero muy bajito. Y bueno, hay un percusionista salmantino, Mini Menéndez, y todo esto se ha grabado aquí en los estudios de Dujerez. Y a ver si conseguimos que se oiga. Para rematar. Pararlo, o a cerrar los ojos. Esto sí que es spoiler. ¿Se está escuchando por el proyector? Sí. ¿Ah, por el proyector? Sí. ¿Y cómo se hace el audio del proyector? A ver la técnica. María, mírame. Mírame los técnicos. Yo digo, si por aquí no está sonando. Y se ha apagado otra vez. Me cago en la leche. Se ha apagado. Se entiende bien. De pisado yo. Claro, es que no se puede. Si resulta, mañana podemos llevar el proyector, ¿no? Como salga así de bien. A ver, que se la cabeza, seguro. Bueno, pero es que se había apagado porque he pisado yo la herramienta. Pero ahora Para darle más emoción. Ahora está bien. Está en ello, ¿no? Sí, está caliente. Bueno, vamos a darle un aplauso a... Mira, si no se puede con letra... Está en el pincho. Está en un pincho. Sí, Bueno, todos los cuatro son difíciles. No, pon el pincho directamente. Ah, no quiero que está la imagen. ¿Cuál es este? Da igual, está la canción también, ¿no? Está la canción en el ordenador. Ahora ya está verde, ¿eh? Yo creo que ya. Ya está. Sí, está ¿Está igual. en el pincho metálico o en el negro? No, no, lo tengo ahí. Echa un ojo a la pea, María, que no sé si está encendido. A ver, borra que nadie escucha por ahí. Yo creo que ya. Está puesto verde y debería encenderse, ¿no? A ver si se oye. Es que yo no sé si. Pero no toques. Está verde. Esto es para generar... No, está apagado otra vez. Está todo preparado. Está apagado. Está caliente. Tengo que ir a hacer la cena. Pues sí, está cayendo, se está enfadado. Los hijos son. Vaya. Yo creo que es eso, está caliente y no.
puse el pecho esta mañana, bueno, pistacos de silicona. Y no se puede poner Podemos pinche sobre el audio y ya está. Pero es que para leer la letra, pero bueno. No pasa nada, se pone el audio. ¿Queréis probar con esto un momentillo? Por si acaso funciona. Si el problema es el proyector, que no... O sea, es el proyector lo que no... Es el proyector lo que no está... ¿Te has puesto verde? Bueno, pues ponemos el audio. Se ha apagado. Pues yo le pregunté. Ponlo directo, no el audio. El proyector se habrá apagado de la que está. Pues si quieres la pantalla gigante. Sí, A ver, esto no es un CD. ahora se tiene que... Sigue estando en directo con todo este morro. Pone directo. Enchúfalo en el tuyo, a ver si... Nos sigue viendo dos personas. Pero que no es más de ¿Qué? Mira qué pasa. Me gusta. A ver. Ay, ahora. Venga, va. Ahora. Mira con el pie. Ya va. Claro, no, enchúfalo del sonido. No, el audio El audio se le va a la vez. Lo quito. Es lo que pones hoy. Soy. Es verdad. Sí, Los orígenes de la antigüedad. Para abrir. Hay que darle alguna cosa aquí. A lo mejor Después que puedan ser. está sonando ya. Debería. Ya. He encontrado en mi interior fuerza para romper patrones. No me sirven, no los quiero, no valoran mis acciones. He chocado contra muros disfrazados de costumbres. Besos, piernas, manos, trapos, ardos en ver a las cumbres. Grito con el puño arriba, sé quién soy, de dónde vengo. Yo soy vida y estoy viva, ser libre es lo que anhelo. Una semilla de cambio ya lleva tiempo plantada. Hoy estoy viviendo algo que ayer solo soñaba. He luchado contra voces en batallas silenciosas. No me rindo, no me vendo, tus bromas no son grandiosas. He aprendido a bailar bajo lluvias de ilusiones. Con tu mano, con la mía, juntas sumamos opciones. Grito con el puño arriba, sé quién soy, de dónde vengo. Yo soy vida y estoy viva, ser libre es lo que anhelo. Una semilla de cambio ya lleva tiempo plantada.
Ana, genial. para el año que viene esperamos la parejita. Qué bonita, qué preciosa, chulísima. Me tengo que ir, chicas. Todos por... ¿Te ha gustado? De hecho, todavía le falta Y a las ponentes... Eso, que no os vayáis todavía.